Luque, ella se niega a hacerlo, ¿vale? Bueno. Data mining, como lo quieran llamar, también exploración de datos, ¿no? La presentación va a consistir en una breve introducción del por qué, cómo llegamos a la minería de datos, explicarles en qué consiste realmente la minería de datos. Voy a hablar un poco del proceso de descubrir conocimiento en base de datos y dentro de ese descubrir conocimiento en base de datos, los pasos que lo componen, que entre los pasos encontramos justamente la minería de datos. En particular, bueno, me voy a concentrar en una de las técnicas llamadas agrupamiento. Voy a mencionar todas las que existen, pero me voy a concentrar en una de esas, en el agrupamiento. Y voy a explicarles uno de los algoritmos que se proponen en agrupamiento, el principal, de donde nació prácticamente todo, y bueno, sus derivados a su vez, y una implementación al respecto, ¿sí?, sobre el tema de ese algoritmo vinculado con un agrupamiento, ¿no? Y finalmente, bueno, las conclusiones en cuanto a este tema. ¿Sería clustering en inglés? Agrupamiento clustering. No menciono como cluster, a veces me van a escuchar decirlo, porque bueno, también tenemos los clusters como conjunto de máquinas. Entonces a veces se genera mucha confusión en los papers, en los trabajos hay que distinguirlo bastante, ¿no? Bueno, la introducción. ¿Cómo surge el tema de minería de datos? Bueno, hace mucho nos encontramos que la industria necesitó informatizar una gran cantidad de su información, ¿sí? Los volúmenes de datos que registraban pasaron a ser digitales y bueno, con el tiempo esa información pasó a ser histórica, pero el ser histórica no significa que sea no productiva. En definitiva, las empresas, la mayoría de las tomas de decisiones se basan en datos pasados, ¿sí? Entonces esas bases de datos son necesarias. Conocer sobre esos datos que uno fue guardando es justamente lo que nos propone la minería de datos, ¿no? Tratar de buscar información, de obtener conocimiento de los datos guardados. Antiguamente, ¿qué era lo que se hacía? Bueno, técnicas de SQL, ¿sí? Se buscaban ciertos datos en esas bases y lo único, bueno, se obtenían las respuestas con SQL y se analizaba la información. Pero bueno, ¿qué es lo que se propone? Justamente, bueno, una búsqueda de datos, una búsqueda de información mucho más inteligente. La idea es buscar conocimiento de esos datos, que nos entreguen una cierta información. Y bueno, ¿qué significa minería de datos? El concepto en sí, ¿no? La minería de datos es el proceso de extraer conocimiento útil y comprensible previamente desconocido desde grandes cantidades de datos almacenadas de distintas maneras, en distintos formatos. Primero lo que nos vamos a tener que concentrar es de modificar esos datos y ponerlos en una forma adecuada, que todos estén en el mismo formato, en una misma representación, ¿sí? Querer decir que, por ejemplo, si tenemos un campo que nos distingue el sexo, ¿sí? Decir que mujer y hombre se distingue con 0 y 1 para todos nuestros datos de las bases, ¿sí? Eso tenemos que uniformar. Este proceso también lo que tiene que ser es bastante automático, ¿no? O semiautomático, o sea, no, nosotros no tenemos que estar sobre él todo el tiempo, pero en determinados puntos debemos tomar decisiones, ¿sí? Eso es lo que quiero significar con semiautomático. El objetivo de este proceso es encontrar modelos, ni más ni menos que eso. Y los patrones descubiertos, ¿sí?, de esos modelos, ¿para qué nos tiene que servir? Justamente para tomar decisiones. Nosotros tenemos que tomar acciones en base a la respuesta que nos entrega el sistema. Si no, de nada nos sirve. Si obtener conocimiento por el hecho de obtenerlo no tiene sentido, ¿no? Si ustedes van teniendo alguna duda, me van preguntando. Bueno, un ejemplo concreto de minería de datos es un ejemplo muy sencillo donde se pide el análisis de los créditos bancarios. Esto es muy clásico, ¿no? Tenemos el ID de una persona, los años que pide ese crédito,
el monto del crédito que está pidiendo, el salario de la persona, si tiene casa propia, si es moroso, y como última columna es nuestra decisión, ¿no? Lo que decidimos. Bueno, un proceso de minería de datos puede ser ni más ni menos que, bueno, consistir de dos reglas, como mencionamos ahí. Si, por ejemplo, las cuentas morosas son mayores a 0, podemos determinar que no le vamos a ofrecer el crédito, ¿no? Esa podría ser una decisión que nosotros tomamos. Después, si las cuentas morosas, por ejemplo, están en 0, es decir, no debe a nadie, y el salario es mayor a 2.500 euros, o la cantidad de años del crédito es mayor a 10, podemos decidir darle el crédito a la persona, ¿sí? Eso sería, en forma sencilla, bueno, el tratamiento de cierta información para el análisis de créditos bancarios. Si, por ejemplo, tenemos una lista de empleados y queremos reconocer grupos dentro de esos empleados, y tenemos el ID de la persona, el sueldo, sabemos si está casado o no, si tiene coche, si tiene hijos y cuántos tiene, si alquila o es propietario, si está trabajando con algún sindicato o no, la cantidad de días de bajas al año, la antigüedad de la persona y el sexo. A partir de ahí podemos generar unos ciertos grupos. Por ejemplo, nos pueden interesar armar 3 grupos. ¿Y qué podríamos concluir de esos 3 grupos armados con un proceso de minería de datos? Bueno, el grupo 1 está compuesto por personas que reciben el sueldo que ronda entre 1.535, ¿no? Pero bueno, ¿qué conclusiones se pueden sacar en general de cada uno de los grupos? Básicamente, bueno, las personas que rondan los 1.500, como ven, no hay mucha diferencia en cuanto a sueldo. Pero bueno, podemos decir que ese grupo de personas no tiene hijos, alquilan casi en su totalidad, no están trabajando con ningún sindicato y tienen una cantidad elevada de días de ausencia al año. En cuanto al grupo número 2, o sea, el análisis lo hace cada uno, ¿no? Nos entrega la información de los grupos y cada uno analiza lo que le interesa, ¿no? En el grupo número 2 tenemos que la gran mayoría tiene coche, algunos tienen hijos, todos están trabajando con algún sindicato o están afiliados. Ya en sí, como verán, los días de bajas al año son reducidas y la gran mayoría son mujeres, ¿no? Las mujeres estarían dentro de este límite. Y en cuanto al tercer grupo, podemos decir que la mayoría son casados, la mayoría tienen coche, la mayoría tiene hijos y, bueno, más de un hijo es propietario y la mayoría son hombres, ¿no? O sea, entonces podemos, de esos grupos que nos ha armado, que nos ha entregado la minería de datos, podemos analizar y sacar ciertas conclusiones, ¿no? Todo depende del objetivo de nuestra exploración, los resultados que tengamos, ¿no? Otros ejemplos en minería de datos: el análisis de la cesta de compras en el supermercado. Típico acá en España, cuando llegamos, cada supermercado que nos hace la tarjeta esta de cliente. En realidad no es porque somos bonitos ni nada, sino lo único que quieren es obtener información nuestra, ofrecernos ciertas cosas, ¿sí? Pero para que nosotros compremos, para incentivar nuestras compras. Entonces, en base a lo que nosotros compramos, analizan qué cosas pueden ser de nuestro interés y, bueno, esas pequeñas campañas que envían, los cupones que recibimos, están destinados a ofrecernos cosas que en general no tienen gran salida, pero que a ellos les interesan y creen que a nosotros nos puede interesar. Por ejemplo, el clásico, bueno, la gente que compra, no sé, por ejemplo, una colonia para bebés, muy probable que sea porque tiene un bebé, entonces que se les ofrece cosas relacionadas con productos de bebé. Otro caso serían las ventas de un producto. Si una persona ha comprado, por ejemplo, un MP3, en el último periodo, un MP3, un televisor, no sé, un DVDs, lo que sea,
muy probable que en cuanto salga el MP25 quiera comprarlo, ¿sí? Entonces se generan ese tipo de campañas, ¿no? No se apunta a toda la población, sino a un sector. La agrupación de enfermedades sería otro caso, el establecimiento de patrones de llamadas por los móviles, hay muchos, ¿no? Y se utiliza muchísimo la minería de datos. Y ustedes verán que a su vez seguro que lo han utilizado de alguna manera, alguna cosa relacionada con la minería de datos siempre hemos hecho en nuestra vida, ¿no? Bueno, la relación con otras disciplinas de minería de datos, fíjense que es muy amplia. Bueno, trabaja con base de datos, con visualización. Visualización en el orden de es muy fácil inferir a partir de gráficos, es mucho más rápido que si nos dan reglas y todo tipo de cosas así. Nos agrupan la información con gráficas, nosotros observamos ciertas cosas que quizás de otra manera nos costaría más. Por eso está la visualización. La estadística, bueno, hay muchos modelos estadísticos metidos dentro de la minería de datos. Entre otros, puede estar la regresión lineal, la multilineal y así. La computación paralela, bueno, eso ni hablamos, no acá. Después tenemos el aprendizaje automático, otras disciplinas que, bueno, eso dependerá del tema en particular que estamos trabajando. El sistema de toma de decisiones y la recuperación de información. Bueno, ahora nos vamos a concentrar un poco en el hueso, ¿no? En descubrir conocimiento en bases de datos, ¿sí? Vamos a ver todos los pasos que describe ese proceso, ¿no? Y lo que podemos decir es que combina métodos de teoría de bases de datos, teoría de estadísticas, reconocimiento de patrones, inteligencia artificial, visualización de datos, rendimiento y otras áreas. Y este es un proceso interactivo porque, bueno, necesita mucho de la participación del usuario e iterativo. Porque nosotros descubrimos algo, pero tenemos que ir refinando eso que descubrimos. A veces descubrimos una porción, un grupo, y a su vez queremos considerar un grupo dentro de ese grupo que obtuvimos, ¿sí? Entonces, bueno, por eso lo de iterativo. Y estos son los pasos en el proceso de descubrir conocimiento en nuestra base de datos. Partimos de los datos, tenemos, bueno, una cierta selección y limpieza, después vamos a ver qué significa cada una de las etapas, un preprocesamiento de esos datos fuentes, transformamos esos datos procesados, exploramos los datos y finalmente interpretamos y evaluamos obteniendo nuestro conocimiento. ¿Bien? Estos son más o menos los pasos que componen al proceso KDB. Bueno, en cuanto a la selección y limpieza y a su vez el procesamiento, ¿qué es lo que implica? Bueno, primero tenemos que saber qué es lo que queremos que nos entreguen los datos. Tenemos que entender el dominio de la aplicación, hay que interpretar cada uno de los campos que componen nuestros datos, su significado, ¿sí? Tenemos que evaluar si nos van a servir o no y qué cosas nos va a servir, ¿no? Tenemos que crear los datos fuentes porque, bueno, ¿qué es lo que podemos encontrarnos? Los datos vienen de diversos lugares, ¿sí? De diversas plataformas. Los datos pueden estar, seguir un patrón en un lugar y en otro muy distinto, y bueno, tenemos que informar esas cosas. Tenemos que focalizarnos en subconjuntos de variables o subconjuntos de casos. Variables, los campos que necesitamos, ¿sí? No por tener 50 campos va a ser mejor la minería de datos, solo concentrarnos en los que nos pueden proveer información. En algunos casos el tema del sexo, mujer o hombre, será importante, en otros casos no, entonces eso hay que considerarlo. En cuanto a casos, quiero hacer referencia a los registros, ¿no? a toda la información relacionada en sus campos, ¿no? Esos serían nuestros casos. La remoción del ruido, lo que significa, por ejemplo, si tenemos que las personas tienen un sueldo, ¿no? que anda en promedio alrededor de los 2.000 euros y encontramos una persona que gana 100.000 euros, obviamente esa persona nos va a descompensar a la hora de
hacer un análisis. Entonces directamente la descartamos, ¿sí? Esa no nos va a aportar información, la podemos considerar aparte, ¿sí? Después, consideraciones sobre los datos perdidos. Podemos tener ciertas encuestas que las personas tenían que contestar 10 preguntas, algunas nos contestaron 8. Entonces, ¿qué hacemos con esos datos que nos faltan? Hay que tomar una decisión, ¿sí? Y hay que tomarla antes de trabajar esos datos. En cuanto a transformaciones, que sería otra etapa en nuestro proceso KDB, ¿qué es lo que hacemos? La reducción dimensional o transformaciones para reducir el número de variables a considerar. A veces 2 o 3 variables las podemos agrupar en una, ¿sí? Entonces hay que considerar este tipo de transformaciones, ¿no? A su vez que puede ser que normalmente, bueno, el sueldo con relación a, no sé, una variable cantidad de hijos, el sueldo anda por los miles, los hijos andan por las decenas, ¿no? Eso no salimos. Entonces están muy descompensados los datos, entonces a veces hay que normalizarlos para posteriormente trabajarlos. En cuanto a la minería de datos, que sería, bueno, el tema en el cual nos tenemos que enfocar, hay 3 pasos que hay que hacer en todo el proceso de minería de datos. Primero, elegir la técnica de minería de datos a utilizar. Entre esas técnicas hay unas cuantas, las vamos a mencionar y decir qué es cada una. Ya tenemos que elegir una de las técnicas. Luego, seleccionar el algoritmo o los algoritmos a utilizar que se trabaja con la técnica que elegimos arriba, ¿no? O sea, tenemos que elegir el algoritmo que vamos a aplicar. Y luego, bueno, justamente realizar el minado de datos, es decir, la búsqueda de estructuras de interés. Y finalmente, nuestros resultados tienen que seguir una representación particular. Tenemos que decidir cómo los vamos a mostrar. Si con reglas de clasificación, si regresión, si los vamos a visualizar. Hay que tomar decisiones al respecto. Finalmente tenemos la interpretación y la evaluación, que bueno, es el análisis e interpretación de las estructuras que estuvimos obteniendo. También, bueno, obviamente el usuario va a obtener ciertos patrones y de esos patrones debe elegir los que le son relevantes. Hay cosas que las va a descartar. Por ejemplo, estos de las campañas de interés, bueno, van a quedar unos cuantos grupos que no les interesa repartir correspondencia, entonces tiene que descartarlo. Y bueno, saber que esta fase puede implicar un retorno a los pasos previos. No es que llegamos acá y terminamos todo, sino que puede retroalimentar el sistema, ¿sí? Podemos ir refinando nuestro conocimiento. Bueno, y la integración es la consolidación final del conocimiento descubierto. Y finalmente se decide qué acción tomarse en cuanto a los resultados. Pero bueno, nuestro objetivo es estudiar la minería de datos, así que ahora solo me voy a concentrar en ese punto. Bueno, vamos a ver las técnicas y bueno, estudiar los algoritmos que se pueden aplicar y un ejemplo finalmente. Entonces, bueno, me voy a concentrar en la elección de la técnica de minería de datos. Una de las técnicas es el modelo predictivo, ¿no? Y dentro del modelo predictivo tenemos 2 ramas, la clasificación o la regresión. En la clasificación, bueno, es muy simple, una función mapea o clasifica, como lo quieran llamar, un campo categórico en una o varias clases predefinidas. Conocemos nuestras categorías y bueno, clasificamos nuestros datos de acuerdo con esas categorías, ¿sí? Por ejemplo, podemos querer generar rangos por edades y bueno, podemos formar un rango de 5 edades que vayan, no sé, de 20 a 30, de 30 a 40 y así sucesivamente, ¿sí? Entonces, clasificamos nuestros datos. Bueno, 2 ejemplos son el proceso de decisión del otorgamiento o no de un préstamo a un individuo por una entidad bancaria y los árboles de decisión también con las redes neuronales serían ejemplos de clasificación. En cuanto a la regresión, bueno, se clasifica un campo continuo. O
ya tenemos valores reales y eso es lo que clasificamos. Y normalmente se trabaja la regresión lineal. Otra técnica, modelo de dependencia. Bueno, el conocimiento dentro de los datos se logra derivando alguna estructura causal dentro de los datos. Los modelos de causalidad pueden ser probabilísticos o determinísticos. Y probabilísticos, derivar alguna afirmación sobre la distribución de probabilidad de los datos, y determinísticos, derivación de dependencias funcionales entre los campos de los datos. Resumen de datos. Bueno, el objetivo es encontrar descripciones compactas de un subconjunto de datos. Y hay dos clases, la agrupación horizontal en casos, ¿sí? Y la agrupación vertical en campos. Y un ejemplo de esta técnica son las reglas de asociación. En cuanto a detección de cambios y desvíos, bueno, se focaliza en descubrir los cambios más significativos en los datos, basándose en valores previos y o esperados, o identificando secuencias similares de eventos. Esto, bueno, las secuencias en el tiempo, bueno, no sé si pudieron escuchar el trabajo de Diego Mostacho, que trabajaba con justamente series en el tiempo y comparación de periodos, ¿no? Después tenemos, bueno, la técnica de agrupamiento, también conocida como segmentación o clustering, ¿no? El clásico clustering es este. Y el objetivo es determinar los grupos desde los datos mismos, de modo tal que los datos dentro de cada grupo sean en algún sentido más similares u homogéneos que aquellos que pertenecen a grupos diferentes. Y los grupos son desconocidos a priori. ¿Sí? Esa es la técnica en la cual nos vamos a abocar y vamos a hacer el desarrollo de continuar la presentación, ¿no? Entonces, dentro de esta técnica, de la técnica de agrupamiento, bueno, la importancia se debe a que se aplica en un montón de lugares, ¿no? O sea, de todas las que mencioné anteriormente, la más utilizada es la de clustering, la de agrupamiento. Y bueno, acá podemos ver ejemplos en acústica, en arqueología, en bioquímica, en genética, en geología, marketing. Si se fijan, es muy diverso de donde se utiliza. Bueno, entonces vamos a hacer un estudio a fondo de justamente esta técnica. Me voy a concentrar ahora en la selección de los algoritmos de minería, de los algoritmos que tenemos acá en clustering, que es lo que yo puedo utilizar. Entonces, tengo algoritmos llamados jerárquicos y algoritmos particionados. Dentro de los algoritmos jerárquicos, bueno, toman como entrada una muestra de datos y construyen un árbol que agrupa casos con características similares. De esa manera es como trabaja. Permiten partir del conjunto de entrada en distintas cantidades de clusters, ¿sí? En grupos, según el interés del analista. Y la manera más común de partir un árbol construido por un algoritmo de clustering jerárquico es justamente hacer un corte en forma horizontal. Y existen dos tipos de algoritmos jerárquicos, los aglomerativos y los divisivos. El algoritmo jerárquico aglomerativo forma un clúster por cada uno de los datos de la muestra. Y lo que hace es ir agrupando estos clústeres atómicos en clústeres cada vez más grandes, conformando como punto final un único clúster, ¿sí? Vamos desde abajo hacia arriba creando un árbol. Y el divisivo en forma inversa, ¿no? Partimos de un solo clúster con todos los datos de la muestra y vamos dividiendo dicho clúster en forma sucesiva hasta llegar al final. Ahora nos concentramos en los algoritmos particionados, ¿sí? Toman como entrada una muestra y un K determinados, un conjunto de datos y un K. Y dividen la muestra en K subconjuntos, denominados clústeres o grupos.
Cada clúster se representa como un centro de gravedad, como un centroide, ¿sí? Un elemento de ellos representa al resto. Ese elemento puede pertenecer a la muestra o puede que sea un promedio de los elementos de la muestra. Y los algoritmos particionados comienzan con una partición inicial y luego usan una estrategia de control iterativa para optimizar una función objetiva. Bueno, asimismo, los casos son asignados a clústeres cuyo elemento representativo es el más cercano. ¿Cómo se eligen los casos iniciales? De diversas maneras. Una de ellas, bueno, repetir el algoritmo con diferentes selecciones random de los casos iniciales. Otro, bueno, el usuario puede proporcionar esos casos iniciales y podemos comenzar con el algoritmo. Otra forma es tomar la media de todos los datos que tenemos que procesar y perturbar un número k de veces, ¿no? Y eso tomarlo como inicio. También lo que podemos hacer es, una vez obtenidos ciertos resultados por algún algoritmo X, partir de ese conjunto de datos iniciales, tomando esos casos como centroides y ejecutar un nuevo algoritmo de particionamiento. Bueno, ¿qué otra cosa tienen los algoritmos particionados? Trabajan con medidas de disimilitud o distancias para intervalos de datos. A su vez también para otro tipo de datos como son los binarios, otro tipo de datos categóricos. Trabajan con diversas medidas. ¿Eso para qué? Para decir una muestra a qué clúster pertenece. Y bueno, entre esas distancias, que son muchísimas, ¿no? Entonces vamos a ver algunas, vamos a mencionar cuáles son las más importantes. Acá tenemos descrito, bueno, qué significa el X mayor, que es la muestra completa, el conjunto de datos. X pequeña es un caso de X, un dato en particular. Q es nuestro centroide de un clúster y N es la cantidad de atributos para X como para Q, ¿sí? La cantidad de campos que tenemos en nuestros datos. Entonces, ¿con qué medidas podemos trabajar cuando tenemos intervalos de datos? Cuando trabajamos con números reales o cuando trabajamos con números en sí. Podemos utilizar la distancia euclidiana para saber si un dato está más cerca de otro, ¿sí? O sea, un conjunto de datos está más cerca de otro conjunto de datos. Podemos utilizar la distancia cuadrática euclidiana, la distancia de Manhattan. Ahí se puede ver la fórmula de cómo sería cada una. La generalización de la distancia euclidiana se puede utilizar. Se puede utilizar también la distancia de Chebyshev, la distancia frecuencial, la de Minkowski, la de coseno, la de Canberra, la de punto. Bueno, como verán, hay muchas. O sea, cada uno elige la que le viene mejor. ¿Sí? ¿Qué hacemos en los casos que no tenemos números, por ejemplo, del sexo? Exacto, ahora lo vamos a ver. Esto es para intervalos de datos cuando son numéricos. Para datos enteros hay otras dos medidas que no se pueden trabajar para números reales, ¿no? Las otras abarcan los dos casos. Chi cuadrado y pi cuadrado, pero no tenía la fórmula, ¿no? Para datos binarios, este es el caso, con sexo, femenino, masculino, con sí, 0 o 1. Más, sí, colores, exacto. O sea, vamos a ver primero los binarios, que son dos. La consideración de un 0-1 para lo que sea. Bueno, lo que podemos decir es que con estos datos, con dos números, podemos construir una matriz, ¿no? Que consideramos los valores si es positivo o negativo, ¿sí? 0-1, 0-1 y la combinación, como resultado vamos a obtener A, B, C y D. El resultado S depende de la operación que nosotros estemos realizando. Por ejemplo, si consideramos que el más es 0, 0, el menos es 1, ¿no? Y tenemos como operación la I, ¿sí? Lo que sabemos es que la A nos va a dar 0, la B va a ser 0, la C va a 0 y la D va a ser 1, ¿no? O por ahí lo dije al revés. Sabemos que tres valores van a ser 0.
en definitiva, ¿sí? Pero, ¿qué pasa? Esta misma matriz con el O va a ser distinta. ¿Bien? ¿Eso lo llegan a ver? Para el caso de la I, 1, 0, 0, 0, ¿no? Y para el caso de la O, ¿está bien? Fíjense que los valores que toma A, B, C y D van a ser distintos de acuerdo con la operación que yo realice. El O, el I, el mandor, lo que sea, ¿no? Lo que yo defina. Bueno, también hay que hacer notar que la suma de A, B, C y D es igual a nuestro N. Entonces, a partir de eso, puedo definir una serie de distancias, de medidas de distancia. De esta forma yo voy a poder reconocer, bueno, ¿cómo agrupo? Si se trata de un dato binario, ¿cuán cerca estoy de otro dato binario? ¿Sí? Voy a poder utilizar estas fórmulas, estas medidas de similitud o distancias. La distancia euclidiana, la distancia euclidiana cuadrática euclidiana, la varianza. Fíjense que hay un montón. Cada uno tiene un cierto significado, ¿no? Significa que estamos ponderando más un lado que el otro, le damos mayor peso a una cosa o a la otra. Obviamente, cuando se eligen estas medidas de distancia, cuál utilizamos, hay que tomar una cierta decisión y ver, bueno, ¿qué me interesa a mí? De esa matriz, ¿quién pondero? ¿El D, la A? Y en base a eso elijo la fórmula que yo quiero trabajar. ¿Y qué es N en este caso? N, que... N juega en ciertas fórmulas, no en todas. Sí, pero N, ¿qué significa? ¿O qué es? fíjate, es la suma de estos valores, ¿no? O sea, en definitiva, para nosotros sería 2, en definitiva, ¿no? Porque estamos trabajando en base 0 y 1, sería el valor de 2. Categóricos, acá lo que vos preguntabas. Bueno, hay fórmulas para evaluar cuán cercano está un valor de otro. Distancia de desacuerdo, ¿sí? Bueno, esta es muy simple. Si se fijan en la fórmula, ¿qué es lo que hacemos? Miramos si son iguales, un 0. Si son distintas, colocamos un 1. ¿Sí? Vamos comparando una muestra contra otra muestra, campo a campo. ¿Sí? Son iguales, 0. Si son distintos, 1. Distancia, porcentaje de desacuerdo. Bueno, esta quizás es un poquito mejor porque, bueno, estamos jugando con un cierto porcentaje sobre el N total, la cantidad de posibilidades que tenemos. ¿Sí? N, en este caso, recordemos que es la cantidad de atributos, ¿sí?, que maneja nuestra muestra. ¿Está bien? Tenemos otra fórmula ahí de chi cuadrado, que bueno, que justamente son las cantidades de los objetos en el conjunto de datos que tienen categoría XY y QY. Hay que interpretar cada una de estas fórmulas, como verán, o sea, no es fácil saber cuál tenemos que aplicar, eso dependerá de qué queramos nosotros, ¿no? Bueno. Valoración de los resultados. Otro punto importante es obtenida la partición de una muestra, o sea, obtuvimos ya los grupos, obtuvimos nuestros clústeres. Es importante medir en forma cualitativa y cuantitativa las características de los datos obtenidos, ¿sí? Cuán buenas son las particiones que realizamos. Y bueno, para eso tenemos medidas internas y medidas externas. Bueno, medidas internas, tenemos varias propuestas. Entre esas está un paper de Rand, que propuso un método que considera todos los pares de clúster entre dos clústeres, ¿sí? Y bueno, si los miembros del par de muestras están en el mismo clúster para ambos clústeres, o si los miembros del par están en diferentes clústeres para ambos clústeres, entonces se incrementa un contador. Como ven, bueno, son ciertos procesos para medir si está bien o no realizada la partición.
bien? Esto sería una manera. Otra manera, la más utilizada, es la que se conoce como compactación. Y bueno, lo que hace es justamente mide la compactación, los ítems de una misma categoría deben ser lo más idénticos posibles, entre sí, ¿sí? De cuán compactos está cada uno de los clústeres, cuántos se agrupan entre sí. Y bueno, una medida de no compactación es el promedio de la varianza dentro del clúster. Y para un único clúster ahí presenta la medida de la varianza, cómo se calcula, y luego el promedio para los K-clusters, ¿no? Otras medidas, siempre para todo tenemos muchas cosas y podemos seleccionar la que nos convenga mejor. Bueno, seguimos adentrándonos, ¿no? Ahora seguimos en los algoritmos particionados, pero en particular nos vamos a meter con K-means o K-means, como hayan escuchado, ¿no? Las ideas originales parten de McQueen en 1967, lo desarrolló ahí, y bueno, a partir de ese momento la verdad que fue un cambio importante que sugirió. Bueno, está desarrollado para reconocer patrones estadísticos. Es un método iterativo. El problema que tiene es que solo admite variables numéricas. Si trabajamos con campos categóricos, nos tenemos que olvidar. Utiliza la distancia euclidiana, ella parte con esa distancia. Y bueno, la cantidad de casos buscados, de grupos buscados, el K es un parámetro de entrada. Y lo que hace es generar particiones duras del conjunto. ¿Qué significa particiones duras? Una muestra pertenece a un grupo o no pertenece. No es que puede pertenecer un 70% a un grupo o un 30% a otro, ¿sí? Porque también podemos considerar particiones que se vayan agrupando de acuerdo con porcentajes, ¿no? Esas cosas se pueden hacer. En el segundo ejemplo habíamos visto que bueno, había manejábamos porcentajes en cuanto al sexo, en cuanto a las diferentes cosas. Y a su vez minimiza una función de costo, ¿sí? En lugar de, bueno, como tema de compactación y de cómo es que el algoritmo bueno, utiliza esta función de costo calculando la media de los grupos. ¿Cómo trabaja K-means? Bueno, elige K casos como centroides de los clústeres, como centroides de los grupos. Asigna cada caso al clúster que tiene el centroide más cercano. ¿Cómo hace esto? Bueno, con las medidas estas de distancias que vimos, elige en particular la distancia euclidiana, se fija campo a campo, cuál es la distancia de un campo al otro, va sumando, ¿sí? Va obteniendo el cuadrado y finalmente saca la raíz cuadrada. Entonces el que le dé más chico, a ese lo asigna. Cuando todos los casos ya han sido asignados, recalcula los nuevos K-centroides. Y finalmente repite los pasos 2 y 3 hasta que los centroides no cambian o se llega a una cantidad máxima de iteraciones. Porque ¿qué puede pasar? Una muestra puede quedar ciclando entre dos clústeres, por ejemplo. Si justo se encuentra a la misma distancia de un clúster a la misma distancia de otro, puede estar yendo del clúster 2 al clúster 3, del 3 al 2. Entonces, de alguna manera hay que considerar otras paradas aparte de bueno, este tipo de cosas, ¿no? Bueno, veamos un ejemplo de K-means. Acá tenemos un conjunto de muestras, cada una de las X representa un dato para nosotros, ¿sí? Esto es una muestra general. Entonces, en el paso 1, nosotros tenemos que encontrar dos clústeres, ¿sí? Que a simple vista, bueno, podemos decir cómo se van a reagrupar los clústeres, pero bueno, el algoritmo lo tiene que calcular nosotros dándole como información las muestras y que estamos buscando dos grupos nada más, ¿no? El K nuestro es igual a 2. Entonces, al azar
selecciona dos muestras, están marcadas, dos casos, perdón, están marcadas con un círculo, ¿no? Selecciona esos dos. Y a continuación, lo que hace con cada uno de los otros casos, calcula la distancia y lo asigna al grupo más cercano. Fíjense que se han agrupado todos los azules por un lado y los rojos por otro. Fíjense que ahí ha quedado un rojo que parece que no debiera estar en ese grupo, pero bueno, en la primera iteración lo agrupó, lo consideró del lado del rojo, porque bueno, la distancia podemos utilizar la de los bloques, 1, 2, y por el otro lado tendría una distancia de 3, ¿no? Entonces por eso es que se fue al grupo rojo. A continuación recalculamos los centroides, ¿sí? Y fíjense que anteriormente teníamos que nuestro centroide en el grupo de arriba era el 2,2 y ahora ha pasado a ser el 2,3, ¿no? Viéndolo así con columna fila. Reasignamos cada uno de nuestros casos al centroide más cercano. Y fíjense que ahora, en esta oportunidad, la X, que estaba ahí media indecisa si pertenecía a uno u otro grupo, se fue con el grupo azul, ¿no? Que está a una distancia 2, mientras que en el otro caso estaría a una distancia de 4. Bueno, y acá podemos ver más o menos cómo sería cada uno de los pasos y el final, cómo se llega al resultado. ¿Ha quedado claro cómo trabaja K-means, cómo va agrupando? Pero bueno, como todo, este algoritmo tiene fallos, ¿no? Y por ejemplo, si tenemos esta muestra de datos, cada una de las marcas es un caso, y por ejemplo nos piden encontrar 3 grupos, nuestro algoritmo, K-means, obtendría este resultado, ¿no? Más o menos esto. Y realmente, si uno lo ve a simple vista, los grupos debieran ser otros, ¿no? Los grupos estarían marcados con este otro algoritmo, un algoritmo que he obtenido de triangulación. Y con esto lo que quiero decir que cada algoritmo puede servir para determinadas cosas. Hay que saber elegir el algoritmo adecuado para trabajar nuestros datos. Uno nos puede ayudar, pero otro puede mejorar nuestros resultados, ¿sí? Pero significa que K-means siempre solo encuentra clústeres de forma circular. Concéntrica, sí. Esa es la idea, que las distancias justamente van agrupándose entre sí, cuanto más cercano, mejor. Pero bueno, el K-means tuvo una evolución, porque recuerden que trabajaba solo con muestras numéricas, ¿sí? Y eso es irreal, ¿no? Hoy en día. Y surgieron, bueno, por ejemplo, el Isodata, que agrega la agrupación, el borrado y la partición de clúster. ¿Por qué es esto importante? Yo sugiero un K, ¿no? Un K, pero el K puede ser que me queden elementos descompensados, que me genere un grupo de 99 casos contra un grupo de un caso. ¿Tiene sentido eso realmente? El Isodata y agrupa ciertas cosas y borra cuando no se necesitan determinados clústeres, cosa que el K-means no lo permite. Después tenemos el K-means que permite un grado de pertenencia, no es una partición dura, aquí yo puedo considerar un elemento parte de un clúster y parte de otro. Eso es muy, muy útil. El Ralland-Von-Brainy, bueno, donde los atributos categóricos se convierten en atributos booleanos, lo que hace él, por ejemplo, si un campo categórico puede tomar el valor A, B, C y D, lo que hace estos campos los transforma en A, B, C y D como campos y los considera con 0 y 1 si es que realmente ha tomado el valor, por ejemplo, de B,
¿sí? Esto pasaría a tener valor 0, 1, 0 y 0, ¿sí? Eso es lo que hace en definitiva. Pero claro, ¿qué es lo que tenemos acá? Que si trabajamos con una gran cantidad de valores como un campo categórico, 20 valores posibles, tenemos una apertura de 20 campos. Entonces a veces deja de ser manejable, ¿no? Este algoritmo. El CAP Prototypes trabaja con campos categóricos, el CAMOS también valores categóricos, el CAMINS más el número de clústeres de la solución puede ser K-P, o sea, es decir, como el isodata, pueden borrarse ciertos clústeres si no son necesarios. Y bueno, finalmente el K-Means más o plus, ¿no? Que permite trabajar todos los tipos de valores pudiéndose ponderar cada uno de los atributos. Bueno, y este es un algoritmo que generé con otra persona para mi tesis de la Argentina, ¿no? Hace tiempo ya, pero bueno, que construimos este algoritmo. ¿En qué consiste el mismo? Que yo tengo varios campos, ¿no? Y cada uno de esos campos no me interesa si es categórico, no me interesa si es entero, para cada uno voy a utilizar una función distinta. Y a su vez voy a poder darles pesos a estos atributos, ¿sí? No necesito normalizar previamente los datos, directamente lo hago en el algoritmo, ¿sí? Aparte de poder trabajar todas las funciones al mismo tiempo, ¿no? Acá, en líneas generales, cada uno de estos algoritmos trabajan todos que sean números, todos que sean valores categóricos y así. Bueno, el K-Means es un algoritmo iterativo, admite variables mixtas de tipo texto, numérico, lógico. Se puede ponderar cada uno de los atributos. La cantidad de grupos buscados, el K es un parámetro de entrada, eso no cambia con respecto al otro. Hay múltiples modos de selección de los K centroides iniciales. La partición es dura, eso tiene, digamos, como inconveniente, ¿sí? Yo no puedo decir si es parcialmente de un clúster o de otro. Aplica una distancia particular a nivel de cada uno de los atributos. O sea, yo tengo una distancia, puedo utilizar la distancia euclidiana acá, pero en este otro atributo la de Manhattan. En este otro, no sé, la de Minkowski, ¿no? Y así. O sea, en cada uno puedo aplicar la que se me ocurra. Y a su vez, tengo una distancia global, ¿no? Una distancia que agrupa todos estos campos. Y minimiza una función de costo que está relacionado justamente con el tema de la compactación, con la varianza, ¿no? Ahí está la fórmula que interviene. Bueno, como dije, aplica una distancia particular a nivel de variable. Y, por ejemplo, podemos decir que en cuanto a variables de tipo texto, tenemos estas distancias que estaban definidas anteriormente con nombre, pero bueno, si queremos ver exactamente qué es lo que hacen, si dos campos son iguales, la distancia dijimos que era 0, si eran distintos, la distancia 1. Basados en frecuencias, si son iguales, la distancia 0. Si son distintos, bueno, vemos la frecuencia en la que aparece en todo el conjunto, ¿sí? Nos fijamos cuántas veces aparece XY y Y, ¿no? En cuanto a la distancia a nivel global, bueno, tenemos cada uno de los campos, si comparamos campo a campo cuál es la distancia, lo multiplicamos por un determinado peso y eso nos permite calcular la distancia global, el DG. Y bueno, unos ejemplos que se pueden aplicar, bueno, la distancia global, la distancia euclidiana cuadrática, la de Manhattan, la de Chebyshev, cada una adaptada con el peso, ¿no? El peso que le corresponde a cada uno de los campos. ¿Qué es lo que sigue? Bueno, la elección de los casos como centroides de los grupos, repetición que se cumplan hasta alguna de las siguientes condiciones, que el número de casos con reasignación de grupos no exceda un valor indicado,
La medida de compactación alcanza un valor indicado, la cantidad de iteraciones excede un valor indicado. Estos son los puntos de parada, ¿no?, del algoritmo. Y bueno, el cálculo de la distancia entre cada caso y cada centroide aplicando la medida de distancia elegida por cada atributo y ponderando el mismo, ¿no?, que eso es lo importante. Bueno, asignamos cada uno de los casos al grupo más cercano y volvemos a calcular los centroides. Bueno, las conclusiones de este algoritmo: admite variables mixtas, cada atributo es ponderado, tenemos múltiples modos de seleccionar los centroides iniciales, aplica una distancia particular a nivel de variable, tenemos una distancia global a nivel de cada caso, múltiples maneras de calcular el centroide, múltiples condiciones de parada. Acá tenemos una tabla comparativa de todos los algoritmos particionados que existen. Bueno, en realidad no son todos, sino los que existían hasta un cierto punto, ¿no? Y bueno, podemos ver las características que cumple cada uno, cuáles trabajan con atributos numéricos, categóricos, booleanos, si tenemos máximo número de iteraciones, si trabaja con la compactación, la varianza, dónde tenemos partición dura, partición blanda, si solo trabaja la distancia global euclidiana, si permitimos otras medidas de distancia, ¿no? Es más o menos los algoritmos que fuimos mencionando. Y bueno, finalmente nos tenemos que concentrar en la realización del minado de datos, la búsqueda de las estructuras de datos. Definimos la técnica de clustering, elegimos el algoritmo, por ejemplo el K-means. Ahora lo que hace falta es aplicarlo, ¿no?, a nuestros datos. Bueno, existe una implementación llamada Cluster Frame. También esta implementación la hice, bueno, hace tiempo con otra persona. Y bueno, nada, es un ambiente abierto, versátil, escalable, retroalimentable. Permite transformación de datos, es ampliamente configurable, es claro y es simple. Obviamente, bueno, este ambiente fue hecho hace tiempo, entonces tiene las limitaciones que teníamos hace unos cuantos años atrás. O sea, en su momento quizás fue novedoso, ahora hay herramientas que, bueno, lo han mejorado 100%, ¿no? O sea, podemos observar acá ahora, ver una película de cómo trabaja el ambiente de agrupamiento, ¿no? Más o menos nos va a enseñar cómo realiza la clasificación de datos, qué cosas tenemos que setearles. Pues bueno, por ejemplo, en este caso vamos a tomar una base tenemos una base de datos, ¿sí?, llamada demo, y lo que vamos a hacer es tomar sus datos, guardar los resultados en la misma base. Dentro de esa base tenemos un conjunto de datos, ¿sí?, tenemos varios conjuntos de datos, varias muestras. En particular, bueno, está eligiendo la de las plantas, voy a hacer una clasificación según los pétalos y ese tipo de información. Es un típico fichero que se trabaja en data mining, ¿no?, un fichero que se compara. Bueno, acá elegimos las distancias, podemos ver los datos de nuestros pétalos, los sépalos, ¿no?, cómo se define una planta y bueno, las características de las mismas. Acá están todas las distancias definidas con las distancias que nosotros ingresamos, pero bueno, que tranquilamente cualquiera puede definir nuevas distancias y bueno, incluirlas en el sistema. Bueno, como distancia global seleccionamos la cuadrática, la euclidiana cuadrática, y para cada uno de los campos, en este caso son campos dobles,
decidimos, bueno, la distancia para dobles. ¿Cómo se estima los pesos? ¿Es algo...? Los pesos, bueno, eso es parte de tu conocimiento, pero lo que trata es de normalizar los datos, de llevar todos a la misma variable. Si no querés ponderar más un campo que otro, porque bueno, como ya te dije, por ejemplo, el tema del sexo, ¿no? Va a tener un valor 0,1, pero ¿cuánto pesa en tu muestra? Claro, comparado con una persona en un sueldo en el rango de los miles, es muy distinto. Entonces tendríamos que ahí nosotros reconocer, bueno, le vamos a dar peso al hombre, le damos peso a la mujer, los dos son iguales, eso lo tenemos que determinar. Si queremos normalizar todo, bueno, lo llevamos al término de los miles. Ahora, si queremos pesar más el hombre, ahí ya tendremos que cambiar, ¿no? Sí. Hacer una transformación previa. Y si podría, por ejemplo, establecer un orden de los variables o los parámetros, que Sí. digo, el primero tiene el Sí. máximo peso. Podrías determinarle si que, por ejemplo, a la mujer le damos un 0,7%, ¿no? Al hombre un 0,3%, y así. Si tienes variables categóricas, sí, también, sí. Puedes ponderar a nivel de cada uno de los valores, sí. Bueno, acá todavía está haciendo todo el seteo, ¿sí? Ah, no, ya está visualizando un grupo, ¿sí? Trabajó el primer paso, obtuvo 3 clusters, ¿no? 3 grupos. Ahora lo que está haciendo es refinando, ¿sí? Está volviendo a recalcular los centroides de cada uno de los grupos y bueno, van a ver que ha reasignado ciertos datos de las muestras, ¿no? Podemos mirar que la distribución ya es distinta. Por eso el estudio necesita de vos, es muy interactivo, o sea, no es que te va a mandar la solución de todo. Vos tenés que saber qué es lo que querés, ¿no? Bueno, lo que permite este sistema es que yo puedo tener múltiples ventanas abiertas e ir jugando, ¿no? O sea, setear ciertas cosas, ciertos parámetros, ver los resultados y seguir trabajando, ¿sí? Hongos. ¿Cómo? Hongos. Sí. Son clásicos de minería de datos, lotes de pruebas que son clásicos. Un poco viejo, ¿no? Esta peli de 2016. Bueno, la peli 2 es muy parecida a la 1, muestra casi lo mismo. Bueno, obviamente existen muchas implementaciones, ClassTank, DBLearn, AutoClass, DBMiner, MClass, y bueno, hoy en día han surgido más y bueno, nada, son muy buenas y en líneas generales la mayoría tratan el tema de clustering más que el resto de las otras técnicas, ¿no? Que es la más utilizada. Bueno, conclusiones.
descubrir conocimiento en base de datos obviamente no es una tarea sencilla, requiere mucho del analista, de la persona, ¿no?, que interactúe con los sistemas. Seleccionar la técnica de minería de datos a utilizar requiere un amplio conocimiento del dominio y del objetivo que se quiere alcanzar. Uno tiene que ser consciente de qué es lo que quiere obtener y, bueno, en base a eso elegir la técnica, ¿no? Una vez escogida la técnica, se debe elegir un algoritmo adecuado según nuestro objetivo, ¿no? Hay algoritmos más adecuados unos que otros. Y bueno, no existe una mejor técnica ni un mejor algoritmo de minería de datos. Todo eso va a estar determinado por lo que queramos hacer nosotros, ¿sí? Depende de qué queramos obtener, elegiremos una cosa o la otra, ¿sí? Pero no hay una única técnica y un único algoritmo. Y bueno, no sé si tienen alguna duda, algo que no les haya quedado claro. La presentación está muy buena. La mandaré, no sé, ustedes trabajan con el campus, ¿no? No, yo no tengo acceso, pero lo que lea en vídeo, les envío. Que los, Gracias, chicos.